mujer en la Revolución de Octubre y cómo se organiza desde Espacio 2017 Ciudad Real. Tenemos el placer de contar con Isabel Villolada Calurano, de la Asamblea Femenina de Ciudad Real, y Sofía García Hortelano, de Espacio 2017, de la Comisión de Espacio 2017 a nivel federal. Y bueno, nos van a hablar del papel que tuvo la mujer en la Revolución. Por un lado la compañera Sofía y por otro lado Isa nos va a hablar de feminismo de clase. ¿Vale? Doy paso directamente a la compañera Sofía y muchas gracias por venir otra vez. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a Espacio 2017 Ciudad Real. Antes de entrar en lo que es un poco el texto de la ponencia de la mujer en la Revolución de Octubre, yo quería hacer una presentación de lo que es Espacio 2017. Espacio 2017 es el proyecto que el Partido Comunista de España ha creado para conmemorar las tareas del centenario de la Revolución Soviética. El objetivo es un objetivo de conocimiento y reencuentro histórico y, por supuesto, aparte de ese reencuentro histórico, es un objetivo de ayudar a conocer la realidad social actual a través de ese conocimiento de la historia y vincular ese proceso histórico con el conocimiento de la actualidad. Por supuesto, el espacio está creado para actuar hacia el exterior, es decir, es un espacio creado para trabajar con aquellas organizaciones y colectivos que se sientan, digamos, identificados con los objetivos y con los logros de la Revolución Soviética. Con los logros de la Revolución Soviética en la Unión Soviética, en los efectos que tuvo en el resto del mundo, los efectos que tuvo hasta el momento de la caída y los efectos que tiene la ausencia de una presencia de un bloque socialista en el último cuarto de siglo en el mundo actual. Por otro lado, queremos poner de manifiesto que ese contrapoder que supuso la existencia de una Unión Soviética que había conseguido un nivel de desarrollo y de transformación del socialismo es lo que ha permitido en Europa Occidental pues, que haya, digamos, una serie de partidos comunistas que se crearon al calor de la Revolución, más un movimiento obrero con una serie de reivindicaciones sociales que solo fue posible, entendemos, gracias a esa presencia de ese logro revolucionario. Eso sirvió de contrapoder y sirvió, por otro lado, también de freno a políticas de alianzas de partidos socialdemócratas con la derecha. Desde la caída de la Unión Soviética vemos, sin embargo, que el proceso político que estamos viviendo es un proceso de pérdida de derechos y de pérdida de objetivos políticos. Por ello es tan importante que encontremos un espacio de reencuentro con todos aquellos que en el mundo se puedan sentir identificados con aquellos logros y que pretendan la propuesta de un proyecto alternativo al capitalismo en crisis permanente en el que nos encontramos. En crisis permanente, pero al mismo tiempo sin visos de que podamos en este momento pensar en un proceso revolucionario cercano, desde luego no en Europa Occidental, y quizás pues, el estudiar la historia nos ayude a todos a comprender un poco el presente. Desde ese punto de vista, Espacio 2017 concibió un poco las tareas de conmemoración centrando en elementos que consideramos fundamentales, como es que los logros de la revolución los consiguieron los soviets, las organizaciones de obreros, soldados y campesinos, y que en ese sentido fue una revolución de masas y organizada, pero desde abajo, y cómo la presencia del partido bolchevique ayudó a identificar los elementos que posibilitaron luego el logro de esa revolución. Hemos establecido una guía de contenidos que sirve un poco de apoyo documental para todo el que quiera hacer actos. En esa guía de contenidos, aparte de muchos documentos, hay también muchos documentos audiovisuales que están en la página web. Hay también un conjunto de plan de intervención en redes sociales a través de página web.
de cuenta de Twitter, que ya he visto que el espacio 2017 de Ciudad Real es muy activo, y luego esta guía y una serie de planes de trabajo que pretendemos que en alguna medida algunos de ellos puedan ser permanentes y puedan ser horizontales. Más que un plan de trabajo a lo mejor federal muy grande, lo que se pretende es que haya 4 o 5 elementos federales que puedan ser utilizados por todas las federaciones del partido. Bueno, con ello entro ya en lo que es la ponencia específica de hoy, que es el papel de la mujer en la Revolución de Octubre. Es llamativo, nos llamó mucho la atención en Madrid en las primeras reuniones que tuvimos, la importante presencia masculina en las reuniones, en este tema más que en ningún otro, y la poca presencia de mujeres. Hoy en la sala, bueno, está bastante más equilibrado que en las primeras reuniones que tuvimos en Madrid. Y una de las claves que se preguntó es ¿por qué? ¿Por qué hay tan poca presencia en estos temas históricos y tan poca participación de las mujeres? Y llegamos a una primera conclusión, que es que en el papel del imaginario del feminismo que conocemos es el imaginario del feminismo burgués, es decir, es la defensa del voto de la mujer blanca y de la defensa del voto censitario. Y esta es un poco la imagen que todos tenemos de la historia del feminismo, sin llegar a comprender que la historia del feminismo ha surgido en muchos ámbitos, pero en Rusia en concreto tuvo una clara vinculación con las mujeres trabajadoras y con el socialismo. De hecho, en esa defensa del voto, ahora lo veremos, precisamente el primer lugar del mundo donde hubo voto femenino universal fue en Finlandia, que pertenecía a Rusia. Y en Finlandia se consiguió el voto en 1906 y la lucha fue una lucha de mujeres socialistas y vinculada a un papel de clase muy importante. Entonces, sobre esa perspectiva, conviene que nos vayamos un poco a los orígenes, que nos ayuden a entender cómo el proceso revolucionario se inició con un enorme protagonismo de las mujeres. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué se inicia un proceso revolucionario el 8 de marzo de 1917, el 23 de febrero en el calendario juliano? ¿Por qué se ponen en marcha las huelgas de las industrias textiles de Vibor? Y eso es lo que abre la puerta a la Revolución Soviética. Pues porque se llevaban muchos años trabajando en la movilización de las mujeres y en concreto las mujeres de la clase obrera habían conseguido desarrollar sus actividades desde 30-35 años antes. En concreto en 1870 ahí está datado un poco el primer papel de la mujer en determinados círculos políticos de estudiantes, en concreto en el círculo Tchaikovsky. Es el primer grupo en Rusia donde las mujeres juegan un papel muy activo. Originariamente las mujeres de estos círculos practicaban el separatismo, es decir, formaban parte de grupos en los que no formaban parte de ellos hombres. Pero era una práctica de separatismo muy funcional. Estaba dirigida un poco a ampliar su propia conciencia de la situación de explotación, a adquirir una sensación de confianza, a no sentirse subyugadas por un papel masculino y a realizar un aprendizaje político que las permitiera bueno, luego salir ya a una actividad más pública, ¿no? De hecho, las primeras actividades son actividades de propaganda, actividades muy vinculadas a huelgas en el sector textil en 1875 en Moscú, que llevan las primeras represiones de grupos de mujeres
y los juicios a las primeras colectivos de mujeres, por ejemplo, el juicio a las mujeres moscovitas o el llamado juicio de las 50. A partir de ahí se empiezan a crear referentes políticos de lucha y de identidad que sirven a otros círculos de mujeres muy vinculados al anarquismo, muy vinculados luego a los grupos, a los Narodniki, a los grupos populistas, y muy vinculados a lo que luego sería el Narodnaya Volia, el primer organización con un carácter de lucha violenta, terrorista, pero en el que participan muchas mujeres y que tiene un componente muy ideológico y muy socialista. Estos grupos terroristas son los que intervienen en el atentado de Alejandro II y que lo consuman, o luego en el intento de asesinato de Alejandro III, en el que participó el hermano mayor de Lenin, Alexander Ulyanov, que eran grupos muy criticados por los bolcheviques, luego, posteriormente. Pero en esos grupos ya tenía una implicación muy grande las mujeres. Esta implicación se va extendiendo más hacia industrias textiles y en luchas en los años 1880 vinculadas contra las jornadas nocturnas de mujeres y niños. En principio estas son las primeras luchas obreras pidiendo la supresión de la jornada nocturna. Posteriormente, ya en 1896, hay importantísimas huelgas textiles en San Petersburgo que llevan ya a unas luchas más de búsqueda de objetivos económicos, de subidas salariales. El papel más organizado surge tras la guerra ruso-japonesa. Ahí hay un nivel de radicalización muy importante de la mujer campesina, dado que el hecho de que acudieran los hombres al frente hacían que tuvieran que soportar una carga muy importante en el transcurso de la guerra, y eso hace que las mujeres campesinas, los grupos familiares, participen en las grandes movilizaciones de la Revolución de 1905. En esas movilizaciones, en concreto en la marcha del 22 de enero de 1905, en el Domingo Sangriento, las mujeres participan de forma masiva y las mujeres sufren la represión, al igual que los hombres, de forma masiva. En estos momentos ya se empieza a ver un cierto conflicto entre los grupos de feminismo burgués que luchan por el derecho al voto, pero por un derecho al voto censitario, frente a los grupos feministas de la clase trabajadora que también se centran mucho en la lucha por un derecho al voto, pero un derecho al voto universal. En concreto, en esa tensión que se produce, hay una ruptura dentro de lo que es la Liga por la Igualdad de las Mujeres y el Partido de las Mujeres Progresistas, que son organizaciones que buscan desde un separatismo ya no funcional, sino desde un separatismo en donde las mujeres de la burguesía no hacen una participación social o política, sino que se vinculan a cuestiones de lo que luego se llevaría las cuestiones de género, ¿no? Frente a esta situación, las mujeres socialistas, las mujeres del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, tanto en el ámbito menchevique como en el bolchevique, se van organizando de una forma bastante enfrentada a este feminismo burgués. Es decir, ese enfrentamiento no es de ahora, es un enfrentamiento de principios de siglo en Rusia. En esta lucha por el derecho al voto de las mujeres socialistas tiene particular importancia la presencia de la Asociación para la Ayuda Mutua de las Mujeres Trabajadoras en la Conferencia Internacional de Mujeres de Stuttgart en 1907. Ahí es donde esta Asociación para la Ayuda Mutua de Mujeres Trabajadoras, que está conformada por mujeres mencheviques y mujeres bolcheviques,
va a Stuttgart, entra en contacto con las pensadoras socialistas alemanas, fundamentalmente con Clara Zetkin, y dan una visión política a la lucha por el derecho al voto femenino. De hecho, yo quería leeros un pequeño texto que se sacó en esa Internacional Socialista de Stuttgart sobre la cuestión del voto y la cuestión de clase, ¿no? Decía Clara Zetkin en esa Internacional Socialista: el derecho al voto ayuda a las mujeres burguesas a derribar esas barreras en forma de privilegios para el sexo masculino que son un obstáculo para su propio desarrollo y actividad. Para las mujeres trabajadoras, este derecho se convierte en un arma en la batalla que debe realizar para que la humanidad supere la explotación y el dominio de clase. Las permite una mayor participación en la lucha por la conquista del poder político y construir el orden socialista, el único que permite una solución radical a la cuestión de la mujer. Las trabajadoras no pueden, por tanto, contar con el apoyo de las mujeres de la burguesía en la lucha por los derechos civiles. Las contradicciones de clase excluyen la posibilidad de que las trabajadoras se conviertan en aliadas del movimiento feminista burgués. Esto no significa que rechacen a las feministas burguesas si estas últimas, en la lucha por el sufragio universal femenino, están con ellas en la lucha contra el enemigo común en diferentes frentes. Es decir, se busca esa alianza con el feminismo burgués en una lucha contra el patriarcado, pero siempre que esa lucha sirva para todas las mujeres, no solo para las mujeres de la clase burguesa, y no solo encerradas en las cuatro paredes en donde se mantenían en determinados círculos de la Liga de Mujeres Progresistas. Por ello, la presencia en esta Internacional Socialista de Stuttgart permite ya que las mujeres de la asociación vuelvan a Rusia con unos criterios muy claros en cuanto a la necesidad de crear una organización. Sin embargo, se encuentran con una oposición no solo ideológica de lucha frente al feminismo burgués, sino dentro del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso contra sus propios compañeros mencheviques y contra los propios bolcheviques, incluso que ven las cuestiones de la mujer como unas cuestiones de feminismo radical, pequeño burgués, que no interesan en la lucha política de los soviets. Indudablemente esto crea una época de parálisis donde hay un enfrentamiento dentro del propio partido, donde se pretende crear un secretariado que es frenado en todo momento y donde a lo más que se llega es a la conmemoración o la celebración en 1913 en Rusia del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Es en 1914, con el inicio de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, con el momento terrible de masacre y de leva de hombres al frente, cuando el papel de la mujer adquiere un lugar predominante. En la organización de aquel 8 de marzo hay muchísimas detenciones de 1914, pero al mismo tiempo hay elementos de organización importantes. Ya se habían creado periódicos por parte de las mujeres bolcheviques, también por parte de las mencheviques. En el caso de las bolcheviques, el periódico era La Obrera, Rabotnicha. En el comité de redacción de ese periódico estaba conformado por representantes de mujeres de todas las fábricas que enviaban artículos semanalmente y que pues esos artículos eran revisados y organizados en su publicación. En ese comité de redacción estaban Krúpskaya, Inés Armand, Stal, Kollontai, Damarinova y Nikolayeva, es decir, las grandes líderes de luego el proceso revolucionario bolchevique. Este elemento de la presencia rabotnicha tiene un papel político fundamental, igual que tuvo un papel político fundamental el periódico Iskra, no solo como medio de comunicación, sino como elemento dentro de lo que es la lucha revolucionaria. Y gracias a este elemento de organización empiezan ya a crearse grupos muy organizados dentro de lo que es
las fábricas y las industrias en Petrogrado, fundamentalmente. En Petrogrado, entre 1914 y 1917, los trabajadores industriales representan, pues digamos que un tercio de todos los trabajadores que hay. En ese tercio, una tercera parte son mujeres. De esa tercera parte, mujeres, en el ámbito de la industria textil incluso llegan a la mitad, al 50%. Por otro lado, las mujeres ocupan lugares en otro tipo de fábricas, como son fábricas de caucho, fábricas de cuero, y en oficios que habían sido abandonados por los hombres como consecuencia de su presencia en el frente. Por ejemplo, en los telégrafos, en correos, en las imprentas o en los tranvías o incluso en la industria metalúrgica. Esto es lo que permite que en ese momento pues, la presencia de las mujeres dentro de los soviets ya sea algo muy importante. En esta situación, donde hay una inflación brutal, el precio del carbón se quintuplica, el precio del pan se multiplica por 7, el único elemento de alimento prácticamente es el pan. La lucha por las condiciones laborales se une a la lucha por conseguir el pan diario en las largas colas que se producen a lo largo de la noche en las fábricas. Estos elementos crean elementos de organización política. Se ha venido a decir que el 8 de marzo de 1917, 23 de febrero, la Revolución de Febrero como primera etapa, fue una revolución espontánea. No es cierto. La Revolución de Febrero fue algo muy organizado, muy trabajado. Vemos que se venía reproduciendo desde 1905 toda esa organización, y eso es lo que permite que el 8 de marzo se inicien una serie de acciones colectivas de carácter muy importante. Hay informes policiales de la Obrana, de la policía política, que reflejaban claramente cuál era el nivel de implicación y de movilización de las mujeres en aquel momento. En los informes se decía: han aprendido a insultar a Dios y al zar, pero más al zar. Son material inflamable que solo necesita una chispa para estallar. O llegan a decir: los niños se mueren de hambre en el sentido más literal de la palabra. Si hay una revolución, será una revuelta del hambre. Un abismo se abre entre las masas y el gobierno. Estos son textos literales de los propios informes policiales. Esto es lo que permite comprender y no considerar como algo folclórico el hecho de que en las empresas textiles del barrio de Vibor, el 23 de febrero a las 10 de la mañana, 20.000 mujeres estuvieran en huelga. Y cómo esas 20.000 mujeres son las que ponen en marcha todo el proceso de huelga ese 8 de marzo, hacen un llamamiento a los hombres para que dejen de trabajar y consiguen que al final del día haya 90.000 trabajadores tomando las fábricas y los espacios públicos. La presencia de la mujer tiene además un protagonismo especial de cara a lo que son las fuerzas de represión. En principio, de cara a su enfrentamiento contra los cosacos, que eran la primera fuerza de choque que se pretendía por parte del ejército lanzar contra las masas, y que de hecho se había lanzado en muchísimas ocasiones. Pero las obreras toman la iniciativa, las obreras se enfrentan a los cosacos, se enfrentan cuerpo a cuerpo, cara a cara, y les echan en cara el hecho de que vayan a masacrar a sus mujeres, a sus hijas, a sus hermanas y a todas aquellas que están en una posición de defensa de la producción, de la vida, mientras los hombres están en el frente de guerra. Esto permite que los cosacos den un paso atrás y es un primer triunfo en el primer escalón. Posteriormente, ese triunfo se va engrandeciendo el 25 de febrero con la huelga de la principal fábrica que había en Petrogrado, que era la fábrica Putilov. La fábrica Putilov es una fábrica que tenía 36.000 obreros. El 25, junto a los 90.000, se unen esos 36.000 obreros.
Es ya un alzamiento revolucionario que permite, bueno, pues la toma de determinadas comisarías, la toma de determinados puntos donde por parte de fuerzas rebeldes se va tomando el poder a medida que se va avanzando. Y de ahí se pasa ya directamente a lo que es la intermediación de las mujeres con los soldados. Digamos que ahí el carácter de clase se pone de manifiesto, se acude a los soldados agarrándoles por las solapas y por las bayonetas para que las bajen, y poco a poco se va produciendo esa convicción en los soldados, que ya no son los soldados de 1905, de la necesidad de participar en el proceso revolucionario directamente, ¿no? Y empieza a haber ya directamente disparos entre lo que son los oficiales y los soldados. Esto lleva a los regimientos en bloque en los días siguientes a unirse al proceso revolucionario, y la mujer en el inicio de la revolución no es que sea importante, es que es un papel protagonista. Por ellas mismas lo ponen en marcha y porque consiguen que las fuerzas de represión depongan las armas y se unan en lo que son las capas más populares al proceso revolucionario. Posteriormente también son las que mantienen un nivel de movilización muy importante en las fábricas durante el mes de marzo y en la huelga de lavanderas del mes de mayo, que es una huelga importantísima en el mantenimiento del proceso revolucionario. Consiguen, porque es una huelga donde los centros de lavandería no es como las fábricas textiles, que son centros organizados, sino que están muy dispersas por la ciudad, y donde ahí la labor política por parte de las grandes líderes bolcheviques es fundamental a la hora de organizar a todas estas mujeres. Esto es lo que permite que esta movilización de las mujeres lleve hasta que el 20 de julio se consiga que Kerensky adopte la medida, por presión en las manifestaciones, del voto universal de la mujer. Indudablemente, días después viene el alzamiento de Kornilov, viene la represión masiva, y al mismo tiempo viene la ayuda de los bolcheviques al gobierno provisional y cómo el soviet de Petrogrado, digamos, que le saca las castañas del fuego al gobierno provisional, y ese es el último paso ya antes del triunfo de la revolución. Obviamente, una vez que triunfa la revolución, la presencia de Alejandra Kollontai como comisaria del pueblo de asistencia social permite ya dar un paso de gigante en la historia de la humanidad a todos los derechos de la mujer, no solo en el ámbito de los derechos políticos, que también, sino en el ámbito de los derechos sociales y sobre todo en el ámbito de la concepción de las tareas de reproducción y de cuidado como tareas de producción social que deben ser directamente organizadas por el Estado, de forma que permitan a la mujer liberarse del yugo de la explotación dentro de los hogares, y que permitan a las mujeres al mismo tiempo mantener un nivel de igualdad, no solo en cuanto a los salarios, formalmente, no solo de igualdad de oportunidades, sino de igualdad real en el trabajo, en el acceso al trabajo y en las condiciones de trabajo. Y esto es el salto de gigante que se da entre los meses de octubre de 1917 y marzo de 1918, con la presencia de Alejandra Kollontai como primera mujer de un gobierno en el mundo, y en este caso del gobierno socialista que luchó por una transformación de la humanidad en términos históricos.